la clase pasada habíamos terminado todo el tema de las concesiones y los contratos especiales, llaves en mano, con financiamiento del proponente, etcétera, etcétera. Y tenían que ver a partir de contratos, ¿está bien? 85, a partir del 85. Sí, ¿Me el confirman? 89. ¿Cómo? 89, ya, pero... Sí, del 85 al 89. Ya, 85, 89, perfecto. Ok. A ver, escucho. Ingeniero, yo voy a explicar un poco el tema de subcontratación, el artículo 87, no entendí. A ver, primero entendamos que es un subcontrato. Es muy común hoy por hoy, sobre todo en edificios, que una empresa se gana una obra y subcontrate, por ejemplo, la estructura a otra empresa, o subcontrate las fundaciones a otra empresa, o subcontrate las instalaciones eléctricas a otra empresa, etcétera, etcétera. En muchos edificios, prácticamente en todos los edificios que he estado supervisando, eh, mm, todos son subcontratos. En el caso de la obra pública, dice que el subcontrato, o sea, de otra empresa que hace parte de la obra, ¿sí? Primero que tiene que ser un subcontratista, ¿sí? Que esté inscrito como proveedor del Estado, o sea, que tenga inscrito en el RUPE. El RUPE es el registro único de proveedores del Estado. O sea, que no puede ser cualquier subcontratista, tiene que ser un subcontratista que está registrado en el RUPE. Cualquier empresa que contrata con el Estado tiene que inscribirse en el registro único de proveedores del Estado. Y eso entra al SICOE y uno se inscribe directamente en línea y pasa su currículum y pasa su experiencia, etcétera, al RUPE. Entonces, eso es lo que dice, ¿sí? El artículo de subcontratados en cuanto al subcontratista. A ver, un ratito, quiero buscar algo. No está. Ok. Aquí no está dicho expresamente, ¿sí? Pero vamos a ver después en los DBC que no puedo subcontratar en la obra pública por más del 20 o 25%. ¿Ok? Por eso lo vamos a ver en los DBC. El concepto es que el subcontratista, ¿sí? Es otra empresa que hace parte de la obra. Yo cuando hago mi propuesta, tengo que decir, voy a poner de subcontratista al que hace los pilotes, o voy a poner de subcontratista al que me va a hacer la instalación sanitaria. Pero los montos en la obra pública, ¿no es cierto? No deben pasar del 20-25% del monto del contrato, los montos de los subcontratos. En la obra privada no hay esa limitación y lo que normalmente se estila en edificios es que una empresa se gana la licitación de la obra y esa empresa, ¿no es cierto?, no es especialista en todas las cosas, por lo tanto subcontrata, ¿no es cierto?, la instalación sanitaria, la instalación eléctrica, etcétera. ¿Ok? También se da el caso de que el propietario contrata en forma directa por aparte a cada uno de ellos. ¿Para qué? Porque, a ver, si yo soy una empresa constructora que me gané toda la obra y le voy a decir supongamos una obra, por decir algo, 100.000, y voy a tener una cierta utilidad, supongamos que mi utilidad sea el 10%, voy a tener 10.000 de utilidad. Pero sucede que yo voy a subcontratar, ¿no es cierto?, la instalación eléctrica.
Supongamos que la instalación eléctrica es por decir algo, 5, 7, 5% de la obra. ¿Sí? El monto de la instalación. ¿Sí? Permítanme un momentito, por favor. Ingeniero, está apagado su micrófono. Ingeniero, no se escucha. Ingeniero, no se está escuchando. Ingeniero, su micrófono está apagado. Está apagado su audio, ingeniero. Ingeniero, no se le escucha su micrófono. Ingeniero, no se le escucha. Perdón, les pedí un permiso. Me está llamando una reunión a las 3 de la tarde, así que tenía que confirmar. Ya, ok. Entonces, sigamos con nuestro ejemplo. Yo tengo una obra, la agarro toda la obra, ¿sí? Y cuando yo subcontrate al de la instalación sanitaria, el de la instalación sanitaria me va a pasar un presupuesto. Y yo sobre ese presupuesto le voy a poner una cierta utilidad también, porque es así, ¿no? Porque yo tengo que administrar el total de la obra. Entonces, yo voy a ganar, el de la instalación sanitaria va a ganar. Entonces, ¿qué dice el propietario? No, pues yo lo contrato directamente a la empresa especialista en instalaciones y vos hacer todo lo demás. Ahí empieza un problema de discoordinación o descoordinación, porque cuando yo tengo el constructor y tengo un contrato de que lo contrata directamente el dueño a la instalación sanitaria, no depende de mí ese contratista de sanitario. Y por lo tanto, alguien tiene que hacer la dirección general de toda la obra. Y como el de la instalación sanitaria no depende de mí, empiezan a haber problemas o hay que poner un director de obra que haga la dirección de toda la obra, ¿sí? Pero son distintas formas. Pero lo que quiero por ahora, que se entienda, ¿no es cierto?, lo que es el subcontrato. Un contrato a otra empresa, ¿sí?, que va a ser parte de la obra. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, sí, ingeniero. Gracias. Ok. Más preguntas. Ingeniero, ¿podría explicar los incisos del artículo 86 de los documentos integrantes, por favor? Ya. Deme. Vuelvo en 2 minutos, por favor. Ok,
De nuevo la pregunta, por favor. Era que si me podría explicar los incisos del artículo 86 de documentos integrantes. Ya. Como su nombre lo dice, ¿no es cierto? Un contrato es un documento, pero ese documento del contrato en sí, contrato entre partes, ¿sí? Dice que forman parte del contrato, además del contrato en sí, forman parte el documento base de contratación, forma parte del contrato la propuesta que se presentó, forma parte la resolución de adjudicación. ¿Recuerdan que el RPC tiene que adjudicar? Forman parte del contrato el poder legal del representante cuando corresponda. Muchas veces, en algunas licitaciones se exige que el representante legal tenga el poder, obviamente. Alguien tiene que firmar el contrato. ¿Quién firma el contrato? No es cualquiera de la empresa. Capaz que no es ni el gerente de la empresa, porque en toda empresa hay lo que se llama el representante legal. Y ese representante legal tiene que tener un poder ¿de quién? De los socios, que en una reunión del directorio de los socios acuerdan nombrar el representante legal, y a ese representante legal le dan un poder los socios para que pueda hacer tales y tales y tales y tales cosas. ¿Sí? Entonces, ese representante legal tiene un poder. Ese poder está inscrito en una notaría y además tiene que estar inscrito en el registro de comercio en Fundempresa. Si no es así, no vale, ¿no es cierto? No puede firmar cualquiera el contrato. Las garantías son parte del contrato, ¿sí? Ya hemos hablado de las garantías. En contratación de seguro, la póliza de seguro. En contratación, el contrato de asociación accidental. Cuando dos o más empresas se juntan para hacer una obra, ya hemos explicado que eso es una asociación accidental. Y las empresas que se juntan firman entre sí un contrato de asociación accidental y están establecidas las cláusulas que hay que poner en este contrato en el Código de Comercio. Entonces, cuando se forma una asociación accidental, ellos son, ¿no es cierto?, responsables en forma mancomunada. ¿Sí? No se puede deshacer esa sociedad mientras la obra está en andamiento. ¿Sí? Hasta que no termine la obra, ¿no es cierto?, no puede terminar ese contrato. Entonces, tiene que formar parte del contrato, ¿sí? ¿Qué cosa? El contrato de la asociación accidental. Y algunos otros documentos, ¿no es cierto?, que forman, que en algún caso se lo piden el documento base de contratación. ¿Queda claro? Sí, ingeniero, muchas gracias. Ok, adelante. Ingeniero. Una cosa es, a ver, una cosa es los documentos que forman parte del contrato y otras son el contenido del contrato. ¿Qué quiere decir? Las cláusulas mínimas que debe tener el contrato, mínimas, ¿no es cierto?, son los antecedentes, las partes contratantes, la entidad y la empresa, con su nombre de sus representantes legales, esas son las partes. Tal persona, representante legal de la empresa, representa a la empresa constructora, tal, etcétera, etcétera. Cuando veamos el DBC, vamos a ver que al final del DBC hay un modelo de contrato. O sea, vamos a ver, todas estas cosas las vamos a ver en detalle. En el contrato debe haber una cláusula que diga cuál es la legislación aplicable. Entonces, dirá en el contrato, la legislación aplicable para este contrato es la ley SAPCO, el decreto supremo 181 y leyes laborales, etcétera, etcétera. Y se describe ahí cuál es la legislación aplicable. Los documentos que forman el contrato, o sea,
Fíjense que arriba dice documento del contrato. Entonces, en una cláusula del contrato debe decir cuáles son los documentos que forman parte del contrato. Es muy importante. Cuando hay juicio y hay problema, ¿no es cierto? A veces se aduce a cosas que no están en el contrato y que no están en ningún documento integrante del contrato, entonces no son válidas. ¿Ok? La otra cláusula que siempre tiene que estar es el objeto y la causa. ¿Para qué es la obra en este caso? Deben estar en el contrato descritas perfectamente las garantías, el número de la garantía, del banco de la garantía, el monto de la garantía, el plazo de la garantía, etc. Todas las condiciones que dice la garantía deben estar escritas en una cláusula del contrato. Debe haber una cláusula que establece el monto, la moneda y la forma de pago del contrato. Debe establecerse cuál es la vigencia del contrato. Debe establecerse cuáles son las obligaciones del contratista y del contratante. Obligaciones por parte de la empresa y obligaciones por parte de la entidad licitante. Debe establecerse el monto de las multas, ¿no es cierto? Y su procedimiento de cobro, cuando las haya, obviamente. Debe establecerse en otra cláusula del contrato las condiciones para la entrega, ¿no es cierto? Y la recepción de la obra, o los bienes, o la consultoría, lo que sea. Debe haber otra cláusula que establezca la forma de terminar el contrato. Debe haber una cláusula donde dice cuál es la solución de controversia. ¿Sí? Debe haber otra cláusula, ¿no es cierto?, de consentimiento de las partes. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente la última cláusula de un contrato es el consentimiento. ¿Qué es el consentimiento? Donde dice yo fulano de tal y yo fulano de tal por parte de la empresa constructora o por parte de la entidad licitante, ¿no es cierto? Doy como mi consentimiento y apruebo las condiciones de este contrato, de todas las cláusulas del contrato. Entonces, vuelvo a repetir, una cosa es los documentos que forman parte del contrato y otra cosa es qué cláusulas debe contener el contrato. Entonces, acá dice justamente como mínimo las siguientes cláusulas. ¿Sí? Y además nos trae la norma un modelo de contrato que vamos a ver en su momento. Adelante. Sí, ingeniero, una pregunta. Aquí en el artículo 89, en contrato modificatorio, inciso A, creo que es, dice que se podrán realizar uno o varios contratos modificatorios, pero no deberán exceder el 10% del monto del contrato principal. Más o menos, ¿en qué se basa? O sea, ¿puede valer una alza en el transcurso de la construcción, digamos, alza de los materiales, de precio? ¿O en qué sentido se podría modificar? No. A ver, les explico. Este concepto del contrato, de la modificación del contrato es muy importante. Es donde mayores problemas se presentan. Mayores problemas se presentan, ¿no es cierto? Y no ahora cuando se está haciendo la obra, sino muchas veces, mucho tiempo después. A ver, vamos a ir por partes, ¿ok? Las modificaciones de un contrato son de tres formas diferentes. Voy a ir de la menor a la mayor, conceptualmente, ¿ok? Un contrato, si es de obra, ¿qué es lo que tiene? Ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Tiene unos ítems de obra, tiene unas cantidades, hay un precio unitario que propone la empresa y la multiplicación de precio unitario por precio, por cantidades, perdón, me da el precio del ítem y la suma de las multiplicaciones, esa me da el precio total de la obra. Sabemos que el monto total no puede ser mayor que el precio de referencia, pero ese es el monto del contrato que se establece en el contrato. Ok. Hay veces que se hacen órdenes de trabajo, ¿sí? ¿Sí? Órdenes de trabajo que no están muy bien expresadas, ¿sí?, acá en la norma. Yo se las explico y lo vamos a ver en los DBC.
¿Qué es una orden de trabajo? Una orden de trabajo es cuando se hace alguna modificación que no cambia ni el plazo, ni el precio, ni modifica sustancialmente el proyecto. Ejemplo, supongamos que es un proyecto que se está haciendo una red de alcantarillado o una red de alcantarillado. Y la red de alcantarillado, ¿no es cierto?, está escrita en las especificaciones técnicas que los tubos tienen que ser de PVC. ¿Ok? De PVC, sistema 40, de tal resistencia, está perfectamente definida la tubería de qué material tiene que ser. Y yo vengo y le digo a la empresa, oye, perdón, a la entidad como empresa, le digo, mira, sucede que yo tengo unas tuberías ahí que me sobraron de otra obra y son de fierro fundido. Antes se hacían las redes las redes de alcantarillado, algunas se hacían de fierro fundido. Entonces, capaz que la empresa tiene unas tuberías y le dice, mira, las voy a cambiar. Obviamente es mejor calidad, más resistente, es mejor la calidad. Y yo no le puedo decir, oye, te voy a poner esto y le voy a cambiar el precio. No puedo cambiar el precio, ¿no es cierto? ¿Por qué poner pues PVC nomás lo que está en el proyecto? Pero yo le insisto y digo, no te voy a cobrar un peso. Lo que pasa es que las tengo ahí amontonadas desde hace años unas tuberías y las voy a poner y las voy a reemplazar de fierro fundido en vez de PVC. Eso es una orden de trabajo, ¿no es cierto? No le voy a cobrar más, no me va a pagar menos, me va a pagar exactamente lo mismo. Estoy cambiando algo, estoy haciendo una modificación, pero no me está cambiando, ¿no es cierto?, ni el monto del contrato, ni el plazo del contrato. Ok, muy bien. Eso es orden de trabajo. ¿Qué es una orden de cambio? Una orden de cambio es cuando, por ejemplo, se modifican volúmenes, ¿sí? Volúmenes de obra, muy, muy común, y peor aún cuando no se hace un buen proyecto. Cuando yo hago un buen proyecto, tengo bien claras las cantidades. Si el proyecto no es bueno, seguramente que va a haber cantidades en más o en menos. Entonces yo tengo que hacer, para modificar volúmenes de obra, de ítems que existen en el contrato, ¿sí? Por ejemplo, hubo más excavación, pues, ¿no? ¿Sí? O se va a hacer menos muros de ladrillo. Entonces, para eso es la orden de cambio, para cambiar volúmenes. Pero cuando se modifican los volúmenes, obviamente que multiplicadas las cantidades por el precio unitario, el monto total del contrato se modifica. En una orden de cambio, esas modificaciones o la suma de varias de ellas o la suma de varias modificaciones por orden de cambio no pueden superar el 5% del monto del contrato firmado. Orden de cambio. ¿Qué más puedo hacer en una orden de cambio? En una orden de cambio puedo modificar el plazo. Muchas veces, si hay mayor volumen, oye, puede ser que sea una actividad que esté en la ruta crítica. ¿Qué es la ruta crítica? La ruta crítica en una obra es, ¿no es cierto?, la secuencia, llamémoslo así, que ustedes no conocen, lo van a ver en la materia de ingeniería. Van a ver lo que es, cómo se determina la ruta crítica. Pero llamemos así que la ruta crítica es la secuencia de aquellos ítems que si se atrasa uno, se atrasa toda la obra. Hay otros ítems, ¿no es cierto?, que si se atrasan, no me va a atrasar. En otras palabras, lo voy a poner en términos de ustedes de correlativa, digamos, ¿no es cierto? Si se atrasan 2 semestres o 3 semestres en hacer la materia de ingeniería legal, no se van a atrasar en la carrera, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no tiene correlativa.
Pero si se aplazan si se aplazan en una isostática, casi le va a costar un semestre o un año, porque tiene muchas correlativas. Entonces, lo mismo, los ítems de la ruta crítica son aquellos que tienen una secuencia, que si se atrasa un día una, las de ahí para adelante se atrasan. Entonces, si por ahí se modifica el volumen de un ítem de la ruta crítica, la obra se va a aumentar. La obra se va a aumentar en plazo, no en monto, en plazo. Puede ser en monto también, pero también puede ser además en plazo. Entonces, para hacer el aumento del plazo, también debe hacerse una orden de cambio. En el caso de que por alguna razón haya que ampliar el plazo, no por obra, sino por otro tema, por fuerza mayor, hay 10 días de lluvia, pues, ¿no es cierto? Por cada día de lluvia le tengo que aumentar, ¿no es cierto?, un día mínimo, un día de plazo a la obra. Hay veces que llueve en obras, supongamos, de carretera, llueve y yo al día siguiente está inundado, pues, donde tengo que trabajar y no puedo meter las máquinas porque se van a hundir. Entonces, la supervisión definirá que un día de lluvia, cuántos días, ¿no es cierto?, de inoperancia tiene, y esos son objetos de ampliación del plazo y tienen que hacerse mediante una orden de cambio. El otro caso, el tercer caso, es cuando en una obra se modifica sustancialmente el proyecto, o sea, hay una modificación del proyecto. Por decir, ¿no es cierto? A ver, aquí vamos a hacer, en vez de 5 pisos, vamos a hacer 4 pisos, pero acá en planta baja le voy a aumentar. Tengo que hacerlo mediante contrato modificatorio. O cuando hay ítems nuevos. Por ahí falta un ítem, pues, que no estaba previsto, pero es necesario hacerlo. Entonces, hay todo un procedimiento para hacer el contrato modificatorio, ¿sí? El contrato modificatorio o las modificaciones que se tienen que hacer, las puede presentar la entidad licitante, la puede presentar el contratista, la puede presentar el supervisor. Capaz que el supervisor dice, modifiquemos esto por esto y de esta manera, y la obra va a salir más barata. Pero el contrato modificatorio o la suma de los contratos modificatorios no pueden superar el 10% del monto del contrato. En definitiva, un contrato no se puede modificar en más o en menos, en más o en menos, porque yo le podría quitar ítems, pero si le quito si le quito en más del 10%, ¿no es cierto? Yo le estoy sometiendo a la empresa a que no gane plata y ella, la empresa ya presupuestó esa obra, ya sabe que tiene que hacer esa obra, ya definió recursos, ya definió equipo para esa obra, ya definió un montón de cosas. Por eso que la modificación tanto de orden de cambio al 5%, contrato modificatorio al 10%, no pueden ir cada una al 5%, la otra al 10%. En total, no puedo modificar el monto de la obra por más de un 10% del monto del contrato. Un contrato modificatorio también puede generar, ¿sí?, inclusión de ítem y también modificación de monto del contrato y también modificación del plazo del contrato. Esos son los 3 conceptos de las modificaciones. Vuelvo a repetir. Orden de trabajo no modifica ni plazo ni monto. Hay veces que órdenes de trabajo se hacen lo que llama aquí la norma una readecuación de ítem, que capaz voy a hacer más de un ítem, menos de otro ítem, pero al final tengo que cerrar que no puedo aumentar ni el plazo ni el monto del contrato.
el contrato modificatorio hasta el 5%, ¿no es cierto? Para modificar en más o en menos plazo, ¿no es cierto? Monto de la obra. Y el contrato, orden de cambio 5% y el contrato modificatorio, ¿no es cierto? 10%. Puede haber cambio en el proyecto y puede haber inclusión de ítem o reducción de algunos ítems hasta un 10%. En total, 15% que yo no puedo modificar el contrato. Dudas sobre esto. Esto es muy, muy importante que lo tengan en cuenta. Van a lidiar con esto toda su vida, ¿no? Son contratistas y son empresas constructoras o están en la entidad pública. El tema de las órdenes de cambio y los contratos modificatorios, ¿no es cierto?, son de las cosas que más se discuten y por lo tanto deben estar muy, muy, muy bien justificadas. Les voy a dar ejemplos. Hace unos 15 años se hizo una obra en Oruro, una obra vial de carretera. Nosotros hacíamos la supervisión de la obra. Y sucede que cuando se estaba haciendo la obra, ¿no es cierto?, debía pasar por ahí la carrera. Una carrera, ¿no es cierto?, de estas carreras de autos que se hacen a nivel nacional. ¿Sí? Carrera de integración. Una carrera de autos. Y esa carrera, o el Dakar, ¿no es cierto? Exactamente, era el Dakar. Era el Dakar. Y tenía que pasar por parte de la obra. Una partecita de la obra tenía que pasar. Y en ese momento, el Dakar, la carrera que tenía que pasar por ahí, no había por dónde más pase. Y la obra estaba lista para poner la capa asfáltica. O sea que estaba la subbase, estaba la base, compactaba, estaba el riego de liga que se le pone riego, listo para que venga, ¿no es cierto?, el asfalto. Se imaginarán que pasó la carrera, cómo quedó el tramo ese, ¿no es cierto? Que quedó hecho un desastre. Entonces, primero que la empresa aceptó rehacerlo sin costo. Primer tema interesante. La empresa dijo, yo lo rehago, ¿no es cierto? No lo voy a comprar. Y la supervisión dijo, bueno, pero rehacer esto lleva 2 días. Y por lo tanto hizo un contrato modificatorio por 2 días de ampliación de plazo por ese tema. Y la obra al final tuvo algunas órdenes de cambio, contratos modificatorios, pero se hizo una orden de cambio por 2 días. 11 años después, viene la Contraloría, hace una auditoría a la obra, ¿no es cierto?, y dice que no era justificado darle 2 días de ampliación de plazo, sino solamente 2 horas que duró la carrera. ¿Se imaginan ustedes que eso es totalmente injusto? No es racional. Pero ahí están los abogados. Ahí están los abogados y los jueces. Y el juez determinó el congelamiento de la plata de las cuentas de la empresa constructora y de la supervisión, diciendo que la empresa constructora tiene que pagar una multa de no sé cuánto y la supervisora otra multa millonaria en no sé cuánto. Fíjense hasta dónde llega, yo no sé qué llamarlo, o la ignorancia y no entender técnicamente la racionalidad que
tengo que darle una ampliación de plazo de 2 días porque eso es lo que tardó la empresa en rehacer esa parte. Técnicamente totalmente justificada en cuanto a horas máquina. No, el juez dice que la ampliación de plazo debe haber sido por 2 horas solamente el tiempo que duró que pase la carrera por ahí. Hace 4 años de esto más o menos, ¿sí? Nos tienen unas cuentas congeladas. Por orden del juez, se han hecho todas las trámites, juicio, y al final el juez ha dicho sí, tienen razón, ¿no es cierto? No, la orden de cambio de esto fue bien hecha. Hasta ahí llegó, pero después va a la gobernación y el funcionario público de la gobernación tiene que decir, sí, señor, tiene razón, y no se anima a hacerlo, o si lo dice el técnico, el juez no se atreve a decir, sí, señor, no se le cobra esta multa, porque tiene miedo que el día de mañana, por la ley Quiroga Santa Cruz, ¿no es cierto? Que ahora los delitos, ¿no es cierto?, contra el Estado, ¿no es cierto?, no prescriben. Antes prescribían a los 10 años algunos, a los 5 años otros. Hoy no prescribe. Por lo tanto, después de 11 años llegó, ¿no es cierto?, y las cuentas congeladas en la empresa. Opinión. O estamos locos, o lo hacen para extorsionar, ¿sí? O lo hacen para no querer comprometerse por si acaso el día de mañana, pero esa es la justicia que tenemos, lamentablemente. Razón por la cual nosotros como empresa decidimos nunca más hacer obra con el Estado. Nunca más hacer obra con el Estado. Les doy otro ejemplo. La misma empresa, consultora, hizo la supervisión de un hospital aquí en Santa Cruz. Obviamente un contrato interesante, ¿sí? Y se hicieron contratos modificatorios. ¿Por qué se hicieron el contrato modificatorio? Porque ese proyecto, ¿sí?, lo proyectó un arquitecto y que no cumplió las normas. Y quería ser, y es hoy día, un hospital de tercer nivel, ¿sí?, pero no tenía terapia intensiva. Entonces después dice la alcaldía, oiga, esto no tiene terapia intensiva, no vamos a entrar en las normas y no nos lo va a aprobar, ¿no es cierto?, a esa categoría el Ministerio de Educación, la Organización Mundial de la Salud no permite que uno de tercer nivel no tenga terapia intensiva. Por lo tanto, se hicieron contratos modificatorios. Después de otros, a ver, eso fue 2008, ¿sí? Después de 13 años, este año, ha llegado una auditoría contra la alcaldía, revisándole los proyectos a la anterior gestión, contra la alcaldía, que dice, no se debió hacer esa modificación de contrato modificatorio. ¿Y por qué? ¿Y por qué se le pregunta a los jueces y al técnico que asesora al juez? Porque no se debió hacer, y punto. Y ellos tienen que tener razón. Y por lo tanto quieren cobrarle una super multa, ¿no sé?, a la empresa constructora que le instruyeron que haga eso y a la empresa consultora. ¿Por qué? Porque se le ocurre al juez. Y al final de cuentas, ¿sí?, si no hay los argumentos necesarios, al juez le va a decir, cobre. Y si no paga en 10 días, ¿no es cierto?, tiene responsabilidad y por lo tanto se congelan todas las cuentas y todas las planillas, ¿no es cierto?, que tenga la empresa con cualquier otra entidad.
la empresa constructora esa tiene muchos contratos, ¿sí? Y están por congelarle, ¿no es cierto? Solamente la plata que tiene en su cuenta, están por congelarle, ¿no es cierto? La plata de las planillas de otras obras. Por una irracionalidad del juez. Irracionalidad del juez. Y obviamente hay informes técnicos que dicen porque sí. Entonces, jóvenes, papeles, papeles y papeles. Pues el día de mañana ustedes tienen que defenderse con papeles. Por suerte, mi socio es un ingeniero demasiado meticuloso que encontró hasta el último papel para justificar de que no es cierto, que está, más bien que está bien justificado la orden, el contrato modificatorio, firmado por el alcalde, Percy Fernández en su momento, otras modificaciones por doña Angélica Sosa, está todo absolutamente respaldado. Aún así, se corre el riesgo que el juez diga no corresponde. Por eso le digo que este tema de las modificaciones, cuando hagan modificaciones en el contrato, háganlas muy bien, respáldenlo totalmente, porque si no, peor si es que alguien quiere buscarles algo para hacerles daño, así nomás, para extorsionar. Y lo digo así de claro, yo lo he sufrido, personalmente yo lo he sufrido. ¿De qué? De tener juicio, ¿no es cierto? Porque al juez se le ocurrió que debería ser así. Y muchas veces, obviamente, el juez no entiende de los temas técnicos. Entonces prefiere decir, no tirarse contra la empresa, con la entidad licitante, y la empresa constructora pague. ¿Sí? Yo recién he hecho un peritaje para una empresa, ¿sí? Una empresa de Tarija. Se jugaban, creo que eran 14 millones, ¿sí? 14 millones. Por una interpretación del juez sobre un tema técnico, ¿sí? Yo me pegué como 15 días haciendo ese trabajo. He tenido que revisar, por ahí tengo un cajón completo de documentos, todas las planillas de avance de obra, todos los informes, todos los contratos modificatorios, todas las órdenes de cambio, todas las cartas ida y vuelta. Y ese es un proyecto del 2000, creo que es 2012 o 2013. Y que está en juicio. Está en juicio. Y si la empresa pierde, ¿no es cierto?, tiene que pagar 14 millones. Así nomás. Así es. ¿Sí? Entonces, yo he hecho un peritaje por parte de la empresa. Y he demostrado que el Estado no tiene razón. Pero, sigue el juicio, ¿no? Estoy en otro juicio que lleva 10 años también. Y personal, 10 años. En un momento se los voy a comentar para que vean ustedes cómo actúa la justicia en el tema de las obras, especialmente en la modificación de los contratos. Se habla mucho que a través de las modificaciones del contrato, ¿no es cierto?, se hace corrupción. ¿Es verdad? Es verdad, ¿no es cierto? Es verdad, ¿sí?, que se amplían cosas que no deben ser y que no están justificadas. Y capaz que mientras, ¿no es cierto?, está un gobierno y las cosas han pasado, no hay problema. Y cambio de gobierno y el nuevo gobierno empieza a buscar las cosas. Bueno, ustedes lo han visto, ¿no es cierto? La alcaldía está anunciando, ¿no es cierto?, en el juicio a la señora Angélica Sosa, ¿no es cierto?, por contratos mal ejecutados. Listo. Y ahí van a entrar los jueces. Pero en la justicia yo no creo. Ya he sufrido muchos temas,
¿no es cierto?, de irracionalidades, ¿no es cierto?, de la justicia. Y en algunos casos me ha costado caro. Entonces, jóvenes, este tema de las modificaciones con sangre en la cabeza, por favor, ¿no es cierto?, para que el día de mañana, cuando les abren de modificaciones de contrato, pongan todos los ojos más las lupas que tengan necesario para ver hasta la coma de los problemas. En otra obra que también, cuando llegue el momento, les voy a comentar, en otra obra llevamos hace 2 años que no se puede cerrar la obra. ¿Y por qué? Por una interpretación del contrato. Y como dice la norma, ¿no es cierto?, tiene que irse a lo que se llama el litigio al coactivo fiscal. ¿Eso qué quiere decir? Un juicio, prácticamente un juicio ordinario, digamos, donde hay un juez que al final decide. Y los temas técnicos que no entiende el abogado son difícil, ¿no es cierto?, que asume la responsabilidad de decir está bien o está mal. Difícil, prefiere hacerlo de la forma más fácil. Ok, bueno, hay otras cositas aquí, si es contrato de consultoría individual de línea, si es de servicios generales, pero ese es el concepto de las modificaciones del contrato para que se lo graben muy, muy bien. ¿Dudas? Ingeniero, en sí, ¿cuáles serían las diferencias entre contrato modificatorio y órdenes de cambio, ya que ambos hablan de que se alargue el plazo de modificación del contrato, pero ambos dicen que no se tiene que incrementar el precio unitario? A ver. Un tema. Primero, ¿entendemos lo que es precio unitario? Si no entendemos lo que es precio unitario, se los muestro de nuevo. Es el precio de cada ítem. El precio de cada ítem. Ese precio unitario no se puede modificar nunca. ¿Estamos de acuerdo? Lo que se modifican son volúmenes de obra que multiplicada por el precio unitario me van a dar más o menos monto total de obra. La diferencia fundamental entre contrato modificatorio y orden de cambio es que el contrato modificatorio también, a ver, voy al revés. La orden de cambio modifica plazos y modifica montos de obra debido a modificaciones de cantidades en los ítems. El contrato modificatorio es cuando se ha hecho modificaciones sustanciales al diseño y por supuesto me pueden dar volúmenes de obra que me dan más precio o menos precio, pero también pueden incluirse ítems nuevos de obra. Si en una obra el diseño estuvo mal y faltó un ítem de obra, yo no puedo incluirlo solamente con un contrato modificatorio, no con una orden de cambio. ¿Se entiende? Sí, ingeniero, gracias. Ahora, aquí tengo que hablarle un tema que ojalá no suceda, pero es posible, y como vamos en el país, es posible que pueda suceder. ¿Qué pasa, dirán ustedes, si el precio del cemento sube? Que ese es el precio del cemento, me va a afectar al precio unitario del ítem. Entonces, si se sube el fierro, el precio del fierro, y por supuesto que el ítem hormigón armado va a subir de precio. Así suba. Yo tengo un contrato donde esta norma me dice que yo no puedo modificar el precio unitario. Y se sube el fierro y tengo firmado un contrato, tengo que, digámoslo en criollo, tengo que aguantármela y hacer la obra con el precio que yo dije, porque no puedo hacer un contrato modificatorio o orden en cambio para modificar el precio de los insumos, de los ítems de obra, que viene como consecuencia de la suba
del precio de los insumos, materiales o mano de obra. No se puede. Entonces, imagínense lo que ocurrió en los años 80, ¿sí? 82, 83, hasta el 86 más o menos. ¿Les han comentado sus padres de la hiperinflación? ¿O no? ¿O no? No, No. no. No, bueno. ¿Cuánto es la inflación de este país hoy día por año? La inflación. Lean, muchachos. Lean. La inflación en este país debe estar alrededor, no llega a 2 dígitos, está dentro de un dígito, ¿no es cierto? 4 o 5%, el porcentaje de la inflación anual. ¿No es cierto? Por eso es que llega el 1 de mayo y dice, ¿no es cierto? Hay que reajustar los salarios, porque se ha perdido el poder adquisitivo, ¿no es cierto? Un kilo de pollo, ¿no es cierto? Capaz que antes costaba 11 y ahora cuesta 12, 13, la canasta familiar ha subido. Por eso todos los años se hace un análisis en función de lo que ha subido el costo de vida, se da el incremento salarial. Obviamente con temas políticos por medio, porque la COP, ¿no es cierto? La Central Obrera Boliviana pide 15% y el gobierno le ofrece 3, digamos, ¿no es cierto? Este año, ¿no es cierto? Pedir aumento de sueldo, ¿no es cierto? En la pandemia, donde las empresas se están cayendo, ¿no es cierto? ¿Cuánto le dio el gobierno? No llegó al 1%, ¿sí? Y estaban pidiendo, creo que el 10% el sector obrero. Ok. ¿Han escuchado cuánto es la inflación que tiene Venezuela? Con el desastre económico que tiene, siendo una de las potencias en Sudamérica, de los países más, capaz que el más rico país de Sudamérica, más rico, hoy está en la miseria que ustedes ven, ¿no es cierto?, que existe, ¿no es cierto?, la gente comiendo de los basureros de las calles. ¿Sí? 5 millones de venezolanos que se han ido del país. Por algo debe ser, ¿no es cierto? Por algo debe ser que la gente se va. No tiene con qué vivir. Y la inflación, no sé, no recuerdo cuánto es la inflación en Venezuela, pero ya pasó los 2 dígitos, ¿sí? Creo que está en 12 o 15%. No, no 12 o 15, 10.000% anual. ¿Sí? En 183.8%, No creo. en lo que va del 2021. Ah, no. El anual, digamos. Inflación anual. En 2.900. 2021, en mayo de 2020, ha sido 2.719% del 2012 al 2013. Perdón, del 2021 prevista hasta el 2023. 2.000, bueno, este es el dato que tengo aquí, 2.700. ¿Sí? Acá hay otro dato, ¿no es cierto? Venezuela cerró el 2020 con una inflación de 3.713. 3.713. ¿Y cuántos tenemos nosotros? 4. ¿Se imaginan cómo está ese país? Ingeniero, ¿qué significa que tenga ese monto de inflación para Venezuela? A ver, ¿usted sabe cuánto gana un empleado en Venezuela por mes, en dólares? $2, creo, ¿no? $2. A ver, entonces, nosotros teníamos el dólar aquí en Bolivia en 12. Durante, no sé, muchísimos años, 12 costaba, 12 bolivianos por dólar. Y cuando empieza la inflación, ¿no es cierto?, se va a 20. Y después empieza a subir como en Venezuela. Si en Venezuela, que están como están, están en el 3.000%, nosotros llegamos a
24.000% anual. ¿Qué quiere decir? Pregunta la compañera. Quiere decir que el valor de la moneda, ¿no es cierto?, no vale nada. En ese entonces, recuerdo que yo más o menos ganaba $1.500 como empleado profesional nuevito, ¿no es cierto?, en la Corporación de Desarrollo. $1.500, más o menos. No tenía cargo, no, era profesional. En la dirección de fiscalización de obra. Cuando llega la inflación, ¿sí?, pasé a ganar en dólares, ¿saben cuánto? 30. Eso es inflación. La moneda del país no vale nada. 30. De 1.500, la misma plata en boliviano, pasé a ganar 30. Y sucede que yo tenía una empresa y compré un computador que tenía 256K. ¿Sabes cuánto pagué? $30.000. Y nos agarró en plena hiperinflación. Por lo tanto, quebramos como empresa. Cada uno de los socios debía $10.000 en dólares. Y yo ganaba $30 por mes. Por lo tanto, debía como 300 y pico meses de sueldo. Esa era mi realidad. Yo debía y vendí terreno, vendí auto, vendí teléfono, vendí todo lo que tenía. Esa es una inflación. Y llegamos al 24.000% anual. ¿Okay? Era literal salir al mercado con la plata en bolsas, porque una bolsada de plata capaz que era $1, ¿sí?, y traer las cosas en el bolsillo. Digamos. O sea, esa es la... Pregúntenle a sus padres. Ingeniero, una pregunta. ¿Fue esa época, creo que el gobierno de un día para otro cambió la moneda? Claro. O sea, ahí se cambió la moneda. O sea, lo que era 1.000.000 de bolivianos se volvió un boliviano. O sea, le quitaron 6 ceros. Éramos millonarios. Teníamos cualquier cantidad de plata, éramos ya millonarios, ¿no es cierto? Ganábamos, ¿no es cierto?, 5 millones de bolivianos, pero no era nada, pues, ¿no? $, no era nada. Entonces, imagínense las industrias que tienen que traer productos importados a dólar y comprados con dólar. Bueno, atrás de eso hubo mucha gente que se volvió millonaria con el tema de sacaban dólares, sacaban préstamos en boliviano, ¿no es cierto? Y después los pagaban los créditos en boliviano. O sea, sacaban un crédito, bueno, yo me saco ahorita 5 millones de bolivianos en crédito. Y hoy me voy y me compro dólares. Y capaz que sean $10.000, por decir algo. ¿Sí? Sucede que después de un mes, ¿no es cierto?, esos dólares valen 20 millones de bolivianos. Y voy al banco y devuelvo mi crédito, pero me quedé, ¿no es cierto?, con un montón de dólares. De eso hubo mucha gente que se hizo súper millonario con el tema ese. A mí me costó 7 años. 7 años de estar allá abajo, Leo. ¿Sí? Yo me quedé en esa época solamente de docente en la universidad. Tenía una empresa consultora que quebramos, digamos. Ahora, la pregunta es, ¿qué se hace con las obras, no? Ah, ahí está la pregunta, a eso iba. ¿Qué se hace con las obras? Pues hay que hacer un mecanismo de cómo pagar y reajustar los precios unitarios. Ahí está el tema. ¿Sí? Entonces, en esa época salió un decreto supremo, el 18948, ¿sí?, que decía cómo se iba a pagar una planilla. Y bueno, y a mí me tocó esa época ser el jefe del departamento de costos de la Corporación de Desarrollo, ¿cierto? Ya el año
Esa inflación empezó el año 2000, perdón, 1980 y 81, 80, 81, obviamente después del golpe de García Mesa. Sí, 81 empezó la hiperinflación. ¿Sí? Y más o menos el año 83 yo era jefe del departamento de costos. Trajimos uno como cámara de la construcción, con la Cámara de la Construcción a nivel nacional, trajimos unos expertos españoles que habían sufrido ese tema y bueno, y se sacó un decreto supremo de cómo pagar lo que se llamaba un reajuste de obra. Entonces yo tenía unas obras, supóngase que firmaba el contrato con 100.000 bolivianos. Y esa obra terminaba con 200.000 millones de bolivianos. Al extremo, que en esa época la computación no estaba tan desarrollada como ahora, y no podía manejar más de 8 dígitos en la computadora. Y tenía, ¿no es cierto?, obras de 200.000 millones de bolivianos. Por lo tanto, no nos alcanzaban los dígitos para manejar. ¿Qué hacíamos? Teníamos que hacer unos programas especiales para agarrar un número que tenía, qué sé yo, 10 dígitos, partirlo por la mitad y al otro número partirlo por la mitad para sumarlo, multiplicarlo, dividirlo, restarlo por parte y después juntarlo en un solo número, ¿no es cierto?, de 10, 15, 20 dígitos. Dramático. Y tuvimos que hacer todos los programas, eso, para poder sumar, restar y multiplicar por parte los números. Incluso un día llego yo a mi oficina y me dice la secretaria, ingeniero, ¿vio el periódico? No. ¿Qué dice? Ahí está su nombre, me dice. Entonces decía el fiscal de distrito, hacía una acusación a la Corporación de Desarrollo, que una obra que había costado, se había firmado el contrato por decir algo, por 150.000 bolivianos, y que se estaba pagando, ¿no es cierto?, qué sé yo, 10 millones de bolivianos. Y que el responsable, el ingeniero Leonardo Solís, jefe de la dirección de costos de la Corporación de Desarrollo. Periódico. Bueno, a mí me costó un montón, ¿no es cierto?, hacer entender y lo demostré ante la sociedad. Yo me metí con la sociedad de ingenieros, con el Comité Pro Santa Cruz, ¿no es cierto? Y hice toda la demostración del caso, que eso era por el sistema de reajuste que permitía ese decreto supremo por la inflación. Bueno, le costó la pega al fiscal de distrito. Pero ¿con qué me defendí? Con números, con técnica y con normas. El decreto supremo 18948. Entonces, hoy la norma dice que no se puede modificar el precio unitario. Así lo dice la norma. Entonces, si empezamos en una escalada de precios, ¿sí? Va a llegar el momento que va a haber que hacer algo. Como sucedió el 2008 al 2010, 12 más o menos, que se empezó, no una inflación como esa, pero sí los precios de la construcción empezaron a subir. Tuvimos reunión, ¿cierto? Digo tuvimos porque yo estuve en las reuniones con el ministro de entonces, el ministro de Finanzas, don Luis Arce Catacora. Y don Luis Arce Catacora nos dijo lo siguiente. O sea, no le estoy contando el cuento, le estoy contando la realidad porque yo estaba presente. Que él no iba a incrementar el precio de los materiales bolivianos, porque esa era especulación, ¿no es cierto?, de los empresarios privados. Así, le estoy repitiendo palabras textuales. Y cuando se le dijo, oiga, ministro, ¿y qué hacemos con la mano de obra? Ya la mano de obra ha subido, ¿no es cierto?, 40, 50, 80%. Vuelvo a abrir comillas y repito las palabras de don Arce Catacora. Es hora que el empresario privado meta la mano a su bolsillo para pagar la diferencia de mano de obra. Oye,
¿Por qué el empresario privado tiene que financiarle al Estado? Pues, ¿no es cierto? Es problema del Estado, pues si suben las cosas no es problema del empresario. ¿Sí? Es problema del Estado, la inflación es problema del Estado. El Código de Comercio establece que el área económica, o sea, entre comillas, la utilidad, ¿no es cierto?, normal, más o menos anda en un 10%. Por lo tanto, en el peor de los casos, la empresa debería aguantar hasta que su obra cuesta el 10%. De ahí, ¿qué tiene que hacer? La empresa privada, la empresa constructora, cuando vea que empieza a subir, tiene que pedir resolución del contrato. Le van a cobrar la boleta de garantía, pero les aseguro que si hay inflación importante, le va a salir mucho más barato que seguir ahí, ¿no es cierto?, pagando mano de obra y materiales más caros. ¿Por qué? Porque la norma hoy dice que no hay modificación de precio del contrato. Otro caso, la universidad, cuando empezó a hacer los módulos, ¿no es cierto?, habían como, creo que 10 módulos, donde en el contrato, en el DBC, le pusieron reajuste, que si los precios unitarios subían, iba a haber reajuste de precio. En contra de la norma. Pues la norma no podía modificar yo el DBC y la norma decía que no había modificación de precio unitario. Pero le pusieron. Ahí empieza corrupción, ¿no es cierto? Alguien que hizo el DBC que le puso 2 palabritas: en caso de inflación, ¿no es cierto?, se pagará incremento de precio unitario. ¿Qué sucedió? Los precios subieron en esa misma época, 2008, 2010 más o menos. Don Jaldín de rector. ¿Sí? Obviamente subieron y la empresa empezaron a reclamar, porque reclamaron con su contrato. Acá en mi contrato dice que hay reajuste de obra. Páguenme. A mí me contrataron unas 4 o 5 empresas constructoras para que yo le haga la justificación. ¿Ok? Y en la carrera, el jefe de carrera le dice al rector, ¿sí?, en su momento, don Jaldín les dijo, ya va a ver, hasta que Jaldín se fue, el rector, y entró don Remy Ferreira. Y Remy Ferreira, ¿no es cierto?, en la carrera le dice, tenemos un ingeniero que es experto en esto. Voy, hablo con el rector, dice, ingeniero, métale, y le dice el rector al jefe de carrera, a ver, dele carga horaria al ingeniero para que no haga el estudio de qué significa todo este reajuste. Bueno, trabajé unas 2 semanas y después nunca más me llamaron. Hasta el día de hoy, una de las empresas que tenía 3 obras, una de las empresas sigue con juicio con don Remy Ferreira. Ya hace un tiempo, ¿no es cierto?, estaba ya un poco complicada para don Remy Ferreira. Bueno, pero era ministro de Defensa. Pero sigue el juicio, ¿no es cierto? Y ahí le va a caer, en el momento que la universidad tenga que pagar, porque le va a tener que pagarle a las empresas, ¿sí? Y cuando le pague a una empresa, todas las otras empresas, que son unas 7, 8 empresas, le van a hacer el juicio de nuevo. Y le va a salir un montón de plata en la universidad. ¿Hasta dónde puede caer? Hasta el ingeniero que hizo el DBC y le puso esa cláusula. Obviamente, esa cláusula se la puso intencionalmente. ¿Sí, jóvenes? ¿Qué cosa? Los contratos modificatorios. Otro ejemplo más, para que este tema, voy a machacar demasiado este tema porque, para que quede claro, Y también con la universidad. Una de las obras, creo que era, si no me equivoco... Ingeniero, disculpe, Sí, señor. una consulta es, para modificar el DBC, ¿acaso no tiene que ser el órgano rector o algo más elevado? Sí, señor, correcto. Para modificar Antes de que se suba al SICOE. Sí, señor, así dice la norma, pero no lo hicieron, ahí fueron en contra de la norma. Directo lo subieron al SICOE. Sí, señor, la Dirección de Infraestructura de la universidad.
dirección, oye, hay toda una dirección de infraestructura. Y esa dirección de infraestructura les molesta las veces que les hemos ofrecido a los ingenieros de ingeniería civil para ayudarle a las infraestructuras, a supervisar, no quieren. No quieren, se lo hemos ofrecido y gratis, ¿no es cierto? Oye, aquí tenemos pues ingenieros que construyen, ingenieros que tienen experiencia, ¿por qué no les ayudamos? No, no se metan los profesores. Así de sencillo. Así de sencillo. A ver, el otro ejemplo. Se hacía un módulo, creo que era el de Derecho, el que está en la esquina de la Centenario y Segundo Anillo, que lo hacía una empresa. Ok. Y esta empresa justamente es una de las que le hizo el juicio. Y al final, ¿en qué quedó? Le cortaron el contrato, resolvieron el contrato. Supongamos, voy a decir números muy gruesos, no me acuerdo muy bien, pero es cuestión de buscar los papeles. Pero más o menos era así. Esa obra creo que costaba 6 millones de bolivianos en ese momento. 6, 7 millones de bolivianos, una cosa así. Y la empresa pedía reajuste decía, oiga, reajústeme, porque aquí en su contrato dice que hay reajuste, y demuestra cuánto había que reajustar, ¿no es cierto? Creo que eran como 2 millones. Al final, se meten en juicio y resuelven el contrato. La obra, se habían pagado ya más o menos unos 4 millones, más o menos. La obra no estaba terminada. La resuelven a media. Y por lo tanto, para terminarla, la licitan. Viene otra empresa y por lo que faltaba, creo que puso 5 millones de bolivianos. Le estoy diciendo que los montos los estoy dando muy gruesos. Pero la nueva licitación, con lo que ya se había pagado, salía mucho más caro que pagarle el reajuste. Pero bueno, la cortaron a esta empresa, ¿no es cierto? Y entró otra empresa. Pasó el tiempo y la empresa nueva quiere cobrar unos ítems. Y la universidad le dice, oye, un momentito, ¿qué le voy a pagar estos ítems? Pero si yo los pagué estos ítems, pero si no están hechos, yo los he hecho. A ver, demuéstrame que usted le ha hecho. Entonces, cuando entró la nueva empresa, no había un solo papel donde se diga la empresa anterior hizo hasta aquí, físicamente hizo hasta aquí. Y eso se hace con un notario de fe pública. Yo, nueva empresa que entro, voy a levantar hasta el último ladrillo, pues, ¿no es cierto? Para decir, hasta aquí se hizo. No lo hicieron. Y después hay un peritaje y me pide el juez que yo haga un peritaje para que diga hasta dónde había hecho la otra empresa. Y yo le digo al señor juez, yo no puedo hacer magia, adivinar o volver en el futuro. ¿Qué sé yo, pues, hasta dónde hizo una empresa y la otra empresa? Pero es que esta empresa dice que ha hecho esta y la otra empresa dice que no lo ha hecho. ¿Qué había pasado? Había pasado, como la universidad siempre se demora a principio de año, ¿no es cierto?, en abrir nuevamente la contabilidad, y pagar, y empezar a pagar de nuevo. Grave la universidad, grave la universidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacían? Llegaba a fin de año y ponían más volumen del que realmente habían ejecutado. Y después ya lo compensamos, ¿no es cierto? En febrero, marzo, cuando otra vez empiezan a pagar, ya los compensamos. Pero en esta obra, en medio se fue pues una de las empresas. Y por lo tanto había cobrado cosas que no había hecho. Porque era costumbre, según dice la empresa, era costumbre que le adelanten plata. Pero como esta empresa se fue, cobrando cosas que no había hecho, la otra empresa la hizo, pero nunca notaron dónde terminó la otra empresa. Por lo tanto, no le pudieron pagar a la nueva empresa, ¿no es cierto?, lo que realmente había ejecutado. Y la empresa que se fue con unas planillas pagas, ¿no es cierto?, con valores de obra que no había ejecutado. ¿A dónde va a llegar eso?
El día de mañana va a llegar esto hasta el supervisor, los fiscales de hora, que son los que firman las planillas y aprueban los volúmenes de hora para pagar. Entonces, fíjense la delicadeza que es este tema, y cuando hay contratos modificatorios, órdenes de cambio, que está muy bien justificado. Ustedes saben que a nivel nacional, la deuda, bueno, ya han ido pagando, pero la deuda que dejó el gobierno del MAS era como de 1.000 millones, digamos, a todas las empresas constructoras. No les pagaba. Y la alcaldía también, ¿eh? Todas las entidades públicas debían cualquier cantidad de plata. Y cuando son pagos anteriores, el trámite es grave. Hoy estuve yo en la universidad. A mí me deben parte de mi sueldo de enero del año pasado y de septiembre del año pasado. Yo hago investigación y esa obra de investigación en enero del año pasado y en septiembre del año no me la pagaron. ¿Por qué? Porque ya el informe dicen, ¿no es cierto?, que el informe se perdió. Obviamente, informe que yo presenté. Y llego 1 año y medio que me paguen, ¿no es cierto?, una planilla adicional. Y no hay caso. Hoy estuve. No, dice que sí, que no me hablen ya de la contabilidad. Me han tenido 3 meses con que la contabilidad todavía no estaba abierta de este año. No puede. No hay derecho. Pero bueno, esas cosas son las que tienen que saber ustedes, ¿no es cierto?, cómo es la obra pública. ¿Para qué? Para que tengan cuidado. Papelitos cantan. Escriban y escriban. El día de mañana el papelito es el que lo salva. Si uno no tiene papeles para justificar y demostrar, bueno, ahí la tienen a una expresidenta, ¿no es cierto?, que la van a acusar de golpe de Estado. ¿Por qué? Porque están armando la historia, están reescribiendo la historia. Bueno, pues, deme. Ingeniero. Sí, adelante. Ingeniero, en caso contrario, por ejemplo, que hago prestada del banco una platita para construir mi casa, por ejemplo, el banco fácil me va a dar un préstamo y el banco cae en quiebra y mi multa queda cancelada. ¿Multa de qué? De hecho, lo que pago mensualizado no es. No, ¿usted va a seguir pagando? Aunque ¿Por caiga qué? en quiebra. Porque si un banco cae en quiebra, declara la quiebra. Y por lo tanto, al declarar la quiebra, ¿no es cierto?, declara, ¿no es cierto?, se hace un concurso de acreedores, ¿no es cierto? Y eso lo va a manejar a través, en este caso, a través de la ASFI, ¿no es cierto?, de la Autoridad del Sistema Financiero. Y va a decir, bueno, ¿quiénes le deben al banco? ¿Y a quiénes le debe el banco? Y ahí se ve en el concurso de acreedores, ¿no es cierto?, si alcanza para pagarles a todos. Si no alcanza para pagarle a todos los que el banco le debe, bueno, rematarán el banco, verán de dónde sacan plata o en una de esas, ¿no es cierto?, que de una deuda. Pero si usted debe al banco, la ASFI, ¿qué va a hacer? Va a tratar de recuperar toda la plata. Y por más que entre en quiebra en ese concurso de acreedores, que son unos juicios larguísimos, ¿no es cierto?, le van a decir a usted, oye, usted debe plata, ¿sí? Usted debe plata y por lo tanto tiene que seguir pagando. No se va a librar, usted no se va a librar. Capaz que falte plata para pagarle a los que el banco le debe a ellos. Posiblemente, ¿no es cierto? Bueno, ya se verá qué se hace. Pero a usted, como deudor del banco, seguro que no se va a salvar. Hubo una gran quiebra en los años 90, hubo una gran quiebra de bancos, una estafa espectacular.
espectacular. ¿Sí? Yo tenía un crédito, yo tenía un crédito con una cooperativa de una casita que nos dio a fines de los años 70, nos dio a los docentes, nos dio a la universidad, ¿no es cierto? Se hizo un plan de vivienda, ¿no es cierto? Y nos dieron crédito a través de la cooperativa, ¿no es cierto? Y se hicieron unas casas y a varios profesores nos dieron casa. Y yo tenía ese crédito y ese crédito lo iba pagando. ¿Sí? Pero como hubo una crisis del sistema financiero, esa cooperativa, entiendo que de alguna manera tuvo que deshacerse de toda su cartera y hacer una liquidación. ¿Qué dijo? A ver, yo había dejado de pagar varias cuotas, ¿sí? Y dijo lo siguiente: el que me pague al 100%, no, el que me pague ahorita su deuda, yo se la rebajo al 25%. No sé cuánto estaría en ese momento esa casa, no sé, una casa de interés social, 20, 30 mil dólares. Tampoco recuerdo cuánto me faltaba pagar, pero me faltaba pagar más de la mitad. Y yo con 4 mil dólares cancelé esa casa. Entonces, ¿qué se hizo? Oye, señor, si usted paga ahorita lo que debe, ¿no es cierto? Yo le cobro solamente el 25%. Y fue una forma de recaudar, claro, o sea, mucha gente, obviamente, pagar la cuarta parte de lo que se debía era un regalo, pues, ¿no? Pero para deshacerse de todo eso, hicieron eso, 25%, y recaudaron, seguramente recaudaron mucha plata de gente que dijo, como yo de donde no sea saco 4 mil dólares y termino de pagar la casa. ¿Contesta eso su pregunta? Sí, ingeniero, gracias. Ok. Bueno. ¿Más preguntas? Ingeniero. A ver, cuando usted hace un contrato, vende una casa, compra una movilidad, tiene que hacer lo que se llama un testimonio de compra-venta, un testimonio de alquiler, un testimonio. O sea, ¿quién me da el respaldo de que un contrato de lo que sea que yo firme con alguien? El que me da el respaldo es el notario de fe pública. ¿Sí? Entonces, si yo hago un contrato o un poder, a mí la empresa, deme un momentito que me están llamando ya 10 veces, pero deme un momentito. Ok, entonces decía que yo voy a un notario, vendo mi auto, voy de un notario, el notario escribe un testimonio, así se llama, testimonio de compra-venta. O por ejemplo, la empresa en la que yo trabajo, a mí me da un testimonio, como este que le estoy mostrando, que hoy se registra en la Dirección Nacional de Notarías Plurinacional. Así se llama, una entidad del Estado, donde todo contrato que yo voy a través de un notario tiene que estar registrado. ¿Ok? Entonces, si el día de mañana yo tengo problemas con mi compra-venta, ¿sí? Voy donde el notario, denme una copia. Él tiene el original. A mí me da una copia certificada. Pero el original, ¿no es cierto? Antes eran originales escritos a mano y tenía el notario los libros. Entonces yo voy donde el notario, no sé, XX,
de hace 50 años y tiene que tener en sus libros, ¿no es cierto?, el contrato que yo firmo. Lo tiene registrado como un testimonio. Ya le digo, contrato de alquiler, contrato de compra, contrato de lo que usted quiere, o los poderes, ¿no es cierto?, del representante legal, de lo que sea, que hace el notario. Por eso se llaman notarios de fe pública, dan fe, porque lo anoten. Antes los escribían en los libros. Hoy, obviamente son digitales y los archivan, pero digitalmente además, ¿no es cierto?, se lo tiene que mandar a DIRNOPLU, la Dirección de Notaría Plurinacional. Ok, hasta ahí estamos. Si es un contrato con el Estado, si es un contrato con el Estado, es decir, un contrato de obra, un contrato de consultoría, cualquier contrato con el Estado, no puedo ir a cualquier notaría. Tengo que ir a la notaría de gobierno. En cada departamento de este país, en la gobernación, hay una notaría especial, que no es cualquier notario, es un notario de gobierno. Entonces, ahí se inscriben todos los proyectos, todos los testimonios de los contratos que tienen relación con el gobierno. Y ese hecho de inscribir en la notaría de gobierno el contrato con la entidad licitante, ¿no es cierto?, se llama protocolización. Y no es los contratos de la gobernación, es yo firmo un contrato con la alcaldía, tengo que ir a protocolizarlo en la notaría de gobierno que está en la gobernación. Entonces es una notaría oficial, las otras son notarías particulares que dan fe pública, sí, pero son notarías particulares. Pero para que alguien le dé, para que el gobierno le dé una notaría particular a alguien, ¿no es cierto?, no le da cualquiera. No le da cualquiera, además son restringidísimas y además son muy cotizadas, porque es una notaría de gobierno, gran negocio. ¿Sí? Perdón, notaría privada, gran negocio. Pero la notaría de gobierno es donde yo inscribo todo o cualquier contrato que yo tenga con el Estado. Ese proceso de inscribir mi contrato en la notaría de gobierno que hago con alguna entidad pública se llama protocolización. Y lo que dice la norma es que yo lo tengo que protocolizar. Y si yo no lo protocolizo, lo va a protocolizar la entidad licitante y después me va a cobrar, porque eso cuesta. Antes cobraban porcentaje, no pues, ¿no? Antes cobraban porcentaje, pero igual, ¿no es cierto? Un contrato de 100 millones con un contrato de 10 millones capaz que tiene la misma cantidad de páginas. Y cobraban un porcentaje de la notaría de gobierno, cobraba un porcentaje en función del monto total de la obra. Hoy se cobra creo que lo cobran por hoja. Además, ¿no es cierto?, el contrato ya está digital, ¿no es cierto? Es cuestión de que lo lean, lo miren, lo revisen y lo firmen, ¿no es cierto?, y me den una copia que se llama copia protocolizada, es decir, está en la notaría de gobierno. ¿Ok? ¿Se entendió? Ok. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Les dije que este tema nos iba a llevar. Solamente la modificación del contrato es muy, muy delicado, por eso le he dedicado toda la clase. ¿Qué vemos para adelante? O sea, con esto hemos llegado hasta el artículo 89. Bueno, nos falta poco. La terminaremos la norma, que es hasta el artículo, si no me recuerdo mal, 111, 110, 111. 110, 101, 102, 105. Si ustedes se fijan, el artículo ya 112 es manejo de bienes. O sea, nosotros la norma de contratación la vamos a ver solamente hasta aquí, hasta el artículo 111. No más. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo otro ya es el tema de
un subsistema de manejo de bienes. Hasta ahí, jóvenes, y terminamos la norma de contratación y vamos a pasar a los DBC la próxima clase. ¿Ok? Listo, ingeniero. Gracias, Inge. Ingeniero, ustedes. entonces leemos hasta el artículo 111. Sí, señorita. Ok, gracias. Ok. Bueno. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Recording stop.